Bien, estamos de vuelta con nuestra mesa de discusión sobre la ley universitaria y para esto estamos con Hugo Guerra y con Julio Cácea. Julio, ¿cómo están? Gracias por venir a Rumbo Económico. Muchas gracias. Julio, empecemos contigo. ¿Tú crees que tiene sentido tener una ley universitaria que establece estándares tan altos que no los podría cumplir la mayor parte de universidades del Perú? Yo creo que primero hay que comenzar por hablar si es que tiene sentido tener una nueva ley universitaria. Ajá. ¿No? Entonces, eso parte de un diagnóstico. Para nosotros, actualmente, la educación superior está en crisis. Y para ello nos basamos en este análisis, en un trabajo de Llamada, Juan Castro, José Bacigalupo y Luciana Valerda, que se llama Mayor acceso con menor calidad en la educación superior, algunas evidencias desde las habilidades de los estudiantes, justo está acá, se puede ver. Y lo que vota este análisis es que se ha reducido las capacidades con las que salen los profesionales y todo ello está llevando unas consecuencias negativas para nuestro país, ¿no? Ahora, todos estamos de acuerdo en que la educación universitaria en el Perú no solamente puede, sino que tiene que mejorar muchísimo. Pero regreso a mi pregunta original, porque ya para discutir sobre el caso concreto de lo que va a discutir el Pleno del Congreso, que es el proyecto de ley universitaria. Este proyecto de ley establece estándares altísimos que la mayoría de universidades en el Perú no podrían cumplir. Se ha dicho incluso que, por ejemplo, bajo estos estándares, si Gastón Acurio quisiese ser decano de una facultad de gastronomía, no podría. Si Fernando de Cislo quisiese serlo de una facultad de arte, no podría. Es ese tipo de estándares. ¿Tiene sentido imponer esos estándares en Perú? Ciertamente nosotros, ante el proyecto y los estándares que señalan, creemos que sí hay temas que se deben modificar. Tenemos que responder a la realidad del país, pero como repetimos, es necesario que haya una nueva ley. Entonces, confiamos que en este tiempo que ha habido para analizar el proyecto, pueda haber las modificaciones que sean necesarias justamente para responder a la realidad, pero también para aportar al desarrollo del país con la educación superior. ¿No? Hugo, ¿tú qué opinas sobre los estándares de esta ley o de este proyecto de ley? Antes de contestarte eso, quiero agradecerte porque se está cumpliendo a través de Canal N la convocatoria que en realidad era un debate con Nicolás Lynch. Sí, eso es cierto. Invitamos originalmente a Nicolás Lynch y nada, a último minuto dijo que no quería participar del debate. Tendrá sus razones, lo habíamos pactado en realidad en portada, el programa de Canal N. Pero bien, respecto de la ley, a ver, el diagnóstico de la situación de la universidad en el Perú creo que lo compartimos ampliamente. Los estándares no son los correctos, no son los adecuados. Pero acá hay varias cosas para explicar la nueva ley. En primer lugar, no se puede generalizar. No se puede decir que todas las universidades en el Perú no son buenas o que son deficientes. Hay un sistema que tiene que ser mejorado, sin embargo. Lo segundo, una nueva ley universitaria en realidad tiene que ser entendida como una ley de desarrollo constitucional y una ley orgánica. Esto porque así lo establece la propia Constitución y porque además va a exigir desde el primer día un debate para lograr una votación con mayoría calificada. Esto no puede hacerse de otra manera pese a lo que diga el principal autor del proyecto, que es el general Mora. Respecto del fondo del asunto, lo esencial es que se está perdiendo una buena oportunidad para atender una sugerencia que está contenida en una sentencia del Tribunal Constitucional que dice efectivamente que se debe avanzar hacia algún tipo de órgano superior. Lo he conversado con algunos magistrados del TC y ellos dicen, no necesariamente tenía que ser superintendencia, pero vamos, que fuera superintendencia, pero primero totalmente autónoma, no supeditada a los poderes políticos de turno, es decir, a través del Ministerio de Educación, y tercero, que dentro de su autonomía recoja a los actores principales de la universidad, los estudiantes, los profesores y tanto los administrativos y trabajadores como también quienes dirigen, y en este plano, en el sector público, quienes dirigen académica y administrativamente, y en el sector privado, a quienes invierten en la universidad. Julio, Hugo mencionaba el tema de la autonomía del poder político. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque efectivamente es un tema bien sensible. Recordemos, por ejemplo, en la época de Fujimori, uno de los principales bastiones de lucha contra el gobierno autoritario de Fujimori eran justamente las universidades y eran los movimientos estudiantiles. Entonces, es bien importante, me da la impresión, que las universidades tengan mucha protección, mucha autonomía frente al poder
político, ¿tú crees que el proyecto, tal como está diseñado, garantiza esa autonomía? Hay varios puntos. Lo primero creo que es definir qué es autonomía, ¿no? Es la capacidad para poder determinarse, para poder normar sobre sí misma la comunidad universitaria. En ese sentido, por ejemplo, una crítica al proyecto es que no permite que la comunidad universitaria se rija sobre sí misma para las universidades con fines de lucro. Por ejemplo, o sea, se entiende que sobre la iniciativa privada, pero creemos que es una contradicción que haya universidad sin comunidad universitaria que se autodetermina. Entonces, por ejemplo, las universidades con fines de lucro, si es que quieren seguir existiendo, deberían tener un gobierno democrático. ¿Y por qué eso? O sea, porque, a ver, si tú tienes un grupo de personas que deciden invertir su capital en hacer este tipo de instituciones, y tú tienes un grupo de alumnos que libremente escogen participar de esas instituciones donde ellos no van a tener parte en el gobierno, ¿por qué se los prohibirías? El tema es acá, ¿qué es universidad? O sea, ¿qué es una universidad? La universidad es una comunidad democrática. ¿Pero por qué tiene que ser solo eso universidad? O sea, una universidad puede ser una comunidad democrática o puede ser una comunidad donde los dueños de la universidad establezcan las reglas y las personas que libremente quieran aceptarlas, las aceptan. ¿Por qué tendría que ser esa la única definición de universidad? Lo que pasa es que si no, no sería una universidad porque no hay un espacio total de formación. O sea, la universidad, a diferencia de otros espacios de educación superior donde podría tener este tipo de gobierno, es un espacio, una comunidad donde vas a formarte integralmente, o sea, no solamente vas a formarte profesionalmente, sino vas a entrar en diálogo con otras disciplinas, vas a entrar en una formación ciudadana. ¿Y eso no se puede hacer en una universidad empresa? Porque yo veo, por ejemplo, en varias universidades empresas que tienen muy buenas facultades. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, o sea, la UPC tiene probablemente las facultades de Economía y de Derecho más integradas que hay mucho diálogo, veo mucho diálogo interfacultad. ¿Por qué crees que eso no pasa en universidades empresas? Porque se prohíbe, por ejemplo, que los estudiantes podamos organizarnos. Tengamos una federación, o sea, el UPC, ahorita conozco iniciativas estudiantiles que están siendo totalmente prohibidas de poder organizarse. Entonces, ya hay ahí un contranatura del concepto de universidad, ¿no? La universidad es una comunidad libre. Entonces, si quieren organizarse los estudiantes para poder también, de alguna manera, contribuir al desarrollo de su propia universidad, ¿por qué no dejárselo? O sea, es un tema de que ahí sí hay una contradicción, creo yo, porque además es un espacio, incluso nosotros vamos a la universidad a formarnos como ciudadanos. En este país es necesario tener instituciones donde aprendamos de la práctica democrática. Entonces, en universidades, empresas, no se puede aprender la práctica democrática. Incluso a mí me parece que hay una contradicción entre autonomía, si hay autonomía sin comunidad universitaria. O sea, eso sería una contradicción. Hugo, ¿tú qué piensas de ese tema? Julio lo que está diciendo es, tú no puedes tener una universidad empresa que a la vez se maneje sin una asamblea universitaria de manera corporativa como se maneja el resto de universidades y que válidamente se pueda llamar universidad. ¿Tú qué opinas de eso? A ver, el problema tenemos que verlo en una perspectiva tanto histórica como de capacidad real de un Estado emergente como es el Perú. El debate sobre lo que es la universidad, lo que debe ser y cuál es la autonomía comienza, para no remontarnos tanto, en 1918 con la reforma de Córdoba. Desde ese momento en el Perú se han aprobado una serie de leyes, 1949, después tenemos la de 1969 y la última en 1983. Con posterioridad se aprueban una serie de reglamentos, pero que apuntan, y este quizás sea el tema que preocupa a Julio, se apunta a abrir al sector privado la participación en la inversión para la educación superior. Hasta ahí creo que es bueno. El Estado en el Perú no tiene capacidad para atender la demanda de educación superior en ningún nivel, ni siquiera en el técnico, mucho menos en el universitario. Universidad significa universitas, es decir, todas las manifestaciones del pensamiento tienen que estar plasmadas ahí. Tiene que haber libertad de cátedra, tiene que haber libertad administrativa. Eso no implica que no haya algún tipo de control, el Estado no puede renunciar. Sí coincido con Julio en que, por ejemplo, en las universidades privadas se debe permitir la participación activa de las organizaciones estudiantiles a nivel de federaciones, a nivel de movimientos y también reforzando la participación en sus tercios o en lo que corresponda. Pero el problema no está en esto.
¿qué es lo que está planteándonos la ley del general Mora? Nos está planteando una ley que va a crear una superintendencia prácticamente omnímoda, compuesta por 9 personas, de las cuales solamente 4 son pertenecientes al sistema universitario de manera natural. Se le piden requisitos francamente imposibles de manera habitual o normal de ser satisfechos. Por ejemplo, que quienes tengan el título de doctor, que es exigible, claro, y solamente para los representantes de universidad, hayan obtenido el doctorado a dedicación exclusiva en 2 años, cosa que en el Perú es casi... Nadie lo hace. Nadie lo hace. Sí. Y en cambio, a quienes no pertenecen al sistema universitario, desde CONFIEP, hay que decirlo con toda transparencia, pero hasta el sistema de planificación, ¿no? No les pide esas mismas características. Ahora, se adscribe esta superintendencia nada menos que al Ministerio de Educación, un ministerio que ya sabemos ha cambiado de 5 ministros y no tiene capacidad para atender la educación primaria y la secundaria. Y permíteme concluir la idea en este punto con lo siguiente. Desde esa superintendencia se tendría la capacidad, ¿para qué? Postular un modelo único de universidad, decidir dónde se establecen las universidades en el país, si están alineadas o no con los planes regionales y nacionales de desarrollo, es decir, totalmente político. ¿Cómo deben ser las carreras, las facultades, los programas, las unidades académicas? Los profesores mismos podrán ser propuestos, pero ratificados por esta superintendencia. Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar una imposición totalmente de injerencia y estratificante propia del velasquismo, pero no de un régimen abierto? Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir con esta discusión. Estamos de vuelta con este debate sobre la nueva ley universitaria. Julio, retomando un tema del cual estaba hablando Hugo, en esta nueva ley tiene una suerte de modelo donde el Estado básicamente dirige toda la educación universitaria, o dirigiría si fuese aprobada, ¿no? Como dice Hugo, se podría meter básicamente en todo, o sea, en dónde se hace una universidad, qué se enseña en cada universidad, qué facultades se abran, hasta podría intervenir hasta cierto punto en el nombramiento de los profesores, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que mucha gente se hace es, si el Estado, que tiene todos estos poderes sobre la educación primaria y la educación secundaria, fracasa estrepitosamente, ¿qué nos lleva a pensar que tendría éxito cuando se trate de la educación universitaria? Sí, primero quisiera cerrar la idea anterior, que era sobre la autonomía universitaria y la importancia de la democracia en las universidades con fines de lucro, también. Es porque si habla de libertad de cátedra, la libertad de cátedra solamente se asegura a través de un gobierno democrático que permita transparentar las decisiones. Entonces, si no hay un gobierno democrático, puede verse coercionada la libertad de cátedra. Entonces, hay una contradicción ahí también. Ahora, volviendo sobre el punto, ¿no? Sobre el modelo que se propone acá. Bueno, es un modelo que está en bastantes partes del mundo, ¿no? Uno puede revisar, justo acá hemos traído, legislación comparada con el organismo regulador de Brasil, que se llama Departamento de Regulación de Supervisión de la Educación Superior, por ejemplo, con el organismo regulador colombiano, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, y con el organismo regulador chileno, que incluso está supervisado por... Pero no estamos hablando, a ver, si estamos hablando de Colombia, si estamos hablando de Brasil, o sea, son lugares donde sí existen algunas buenas universidades, pero digamos, no estamos hablando pues del tope del mundo, no estamos hablando pues de los mejores ejemplos. Y nuevamente, regresando a mi pregunta, ¿por qué si el Estado peruano, porque estamos hablando del Estado peruano, no del Estado brasilero, del Estado chileno, si el Estado peruano ha fracasado estrepitosamente dirigiendo la educación primaria y secundaria, ¿qué nos lleva a creer que tendría éxito dirigiendo la educación universitaria? Por eso, hay que primero diferenciar entre Estado y gobierno, porque el gobierno evidentemente ha habido malos manejos en diferentes gobiernos sobre la educación. Pero este es un organismo regulador del Estado y tiene que primero, hay un deber del Estado de regular la educación. Entonces, no se puede dejar la desregulación porque lo que ha llevado actualmente es existe la desregulación y está en crisis. Entonces, tiene que haber una regulación. Ahora, sí hay bastante regulación, no es cierto que no exista regulación. Lo que pasa es que no hay el nivel de regulación que plantea esta nueva ley. El tema es qué regulación hay, porque, por ejemplo, la CONAFU solamente ha negado el permiso a 4 universidades. O sea,
no es tanto la regulación, y además que cuántas universidades se han acreditado. O sea, es un tema de que sí hay falta de regulación, entonces tiene que haber una regulación, pero yo no creo en que se diga que la superintendencia, a pesar de que sí discrepamos, por ejemplo, con el tema de la composición, que para nosotros debería ser mayoría de universidades, sin embargo sí podría haber representantes del Estado y de la sociedad civil, pero obviamente la mayoría de las universidades, y principalmente las universidades públicas, creemos que esto no es una intervención, es decir, es establecer mínimos de calidad, no es cómo debe ser, si tal programa no me gusta, no, es un check de tipos cualitativos, o sea, digamos, de dimensiones cuantitativas, si por ejemplo tiene infraestructura adecuada, tiene la plana docente adecuada, digamos, tiene requisitos mínimos para que sea una universidad de mínima calidad, por lo menos, ¿no? Entonces, no es una intervención, sino es evalúo, es más una regulación de evaluación, y si no cumples, pues evidentemente no puedes brindar una educación, porque lo que estás brindando no es propiamente una educación. Hugo, antes que se nos acabe el tiempo, retomando el punto que acaba de hacer Julio, ¿no crees que esto podría generar un problema en el sentido de que si el Estado pone estos mínimos, y son mínimos que son bien altos por lo que a mí me da la impresión y por lo que se ha discutido en medios? ¿Qué sucede, por ejemplo, en, no sé, por decir, Huancavelica, donde tenemos universidades que no van a contar con los recursos para cumplir esos mínimos? ¿Vamos a dejar sin ningún tipo de educación universitaria a las personas en esas regiones? Probablemente eso sea una consecuencia directa. Sin embargo, hay mucho más de intervención de lo que uno ve a primera vista. Por ejemplo, esta superintendencia va a tener la posibilidad de sancionar quitando el registro de la universidad por falta administrativa, algo que es inconstitucional y repudiado. Va a establecer una supervisión sobre la administración financiera, ya no, porque las universidades privadas en este caso van a tener que reportar sobre sus programas de inversión y de reinversión, ya no solo a SUNAT, sino también a la Superintendencia de Universidades. ¿Y cuál es el objetivo? Y en el caso de los profesores, ojo, se supedita a que en 180 días se dé una nueva ley sobre la carrera magisterial superior, cuando todavía no logran aprobar o poner en orden a los profesores de primaria. Pero ¿cuál es el fondo? Claramente acá hay una intencionalidad política que no podemos dejar de lado. El presidente Humala, él mismo, y lo ha reiterado también el general Mora, lo que pretenden es romper el nexo que tienen algunas universidades con determinadas organizaciones políticas. Y sobre pretexto de eso pasan por encima un tractor sobre la autonomía, sobre la empresa privada que quiere hacer inversión en educación. Pasan por encima de la autonomía y de la libertad de cátedra. Pasan por encima, además, las seguridades, tanto académicas como administrativas, que debe tener una universidad. ¿Y sabes cuál es lo irónico de todo esto? Que se hace de manera tan selectiva que no son todas las universidades privadas las que resultan afectadas. Las que están dentro de la norma 882, el decreto legislativo 882, y que son puramente empresas, es decir, sociedades anónimas, prácticamente no son afectadas. En cambio, las que son asociativas y sin fines de lucro, como la Universidad Ricardo Palma, por ejemplo, esas van a ser las sacrificadas, porque va a haber una intervención. Y concluyo con esto: si esta ley se aprueba en este sentido, sin un debate más amplio, no para retardarlo, sino para mejorar y hacer democrática la ley, ¿saben lo que vamos a tener? Ni más ni menos que un civil a la incautación de la prensa en la época de Velasco. Perfecto. Hugo, Julio, muchísimas gracias por estar en Rumbo Económico, muy interesante. Bien, vamos a una pausa y volvemos con el programa.